precisamente lleva su nombre, el Colegio Martínez Negrete, que está en Analco, prácticamente en el centro. Pero la señora Rosalía, que era la esposa, fue la que promovió la venida de las religiosas guadalupanas blancartinas para que atendieran justamente era un hospitalito, que después se convirtió en colegio. Entonces ahora que estoy viendo los apellidos, me llama la atención si hubo ahí algún vínculo o alguna como herencia actitudinal que venga dejando huella, imprimiendo huella a través del tiempo, iniciada por este señor Velarde. Muy lamentable, de veras, que cómo es posible que en ese tiempo el gobierno de Juárez y pues, el moribundo gobierno de Maximiliano, que estaba ya casi en el ocaso, y que cómo es posible que le dieron lugar a este hombre, digo, no le dieron la oportunidad de seguir adelante con su visión, con su forma de trabajar, sino que siento yo que hubo algo de responsabilidad en ellos por no voltear a ver hacia en esta época que estaba en su auge las haciendas y la producción principalmente de granos y de otras cosas que se hacían en las haciendas. Le hizo falta esa visión que a veces siento yo que el gobierno tuvo que haber intervenido un poco más en este tipo de cosas. Muy buena percepción, madre, y que nos ayuda a reflexionar acerca de... Bueno, es que yo esperaba así, como no lo he leído, estaba pensando que a lo mejor había dejado algunas escuelas, algunas instituciones o algo así de su mismo capital, hacer algo en beneficio de la sociedad, puesto que ya de alguna manera había algún sentimiento de solidaridad, de nobleza ahí, ¿no? En ese tiempo, pues lo que más se movía eran las haciendas, y de ahí surgía la economía. Por ejemplo, lo vinculó también con la familia Blancarte. La familia Blancarte, pues en sus escritos viene lo de la Sauceda, Terrenate, Tamándaro, incluso también algo de la Soledad, que él pertenecía, porque don Luis Blancarte administraba las dos, tanto la de la Sauceda como parte también de la Soledad, que creo que están geográficamente más cercanas, ¿no? Entonces pensaba que había alguna... en las familias Martínez Negrete con la familia Velarde, ninguna relación. Cuando lo fusilan, el gobierno aprovechó precisamente este estado para acabar con toda la familia. Dicen que hasta vieron persiguiendo a sus hijos y queriéndolos exterminar para que nadie reclamara. ¿Quién sabe? Es motivo de investigación que ojalá que no sea cierto, ¿verdad? Pero sí es importante recalcar esto, porque inexplicablemente hay una historiadora chilena, ¿cómo se llama? Ismael, ayúdame, que tiene poco aquí en México, y que se adentró mucho en la familia Martínez Negrete. Ya tiene varios libros. Uno se llama Llamarse Martínez Negrete, y otras de relaciones de otros de los Martínez Negrete, y otros libros más que más que nada ella se ha adentrado en toda la función de esta familia Martínez Negrete, que fue muy famosa en Guadalajara, y que no únicamente ahí, sino que la historia está más, es otro tipo de historia, pues, que va más apegada a otros principios, ¿verdad? Pero
este personaje del que estamos hablando, como que le dieron al revés, todo lo contrario, todo lo malo se lo quisieron cargar a él, ¿verdad? Yo creo, Armando, perdón, aprovecho también el comentario que haces. Este siglo XIX, pues, que es, como tú lo mencionas, un siglo muy convulsivo, ¿no? De muchos movimientos, de muchas revoluciones. Y estos dos personajes yo creo que representan esa transición de épocas, ¿no? Pensemos en Francisco Velarde como de hecho creo que tenía grado militar, Francisco Velarde, y yo creo que sí, también era general. Es lo que le ocasiona que ser fusilado, porque, bueno, imaginemos a Maximiliano Juárez, fue implacable, y a pesar de que le solicitan el indulto, pues no lo da. Aunque sí es cierto lo que mencionaba también Arturo, de que a Francisco Velarde venía en camino el indulto, y se adelantaron, ¿no? Pero bueno, si pensamos en el Burro de Oro, como esta transición de un país colonial, entraba la independencia, donde estas haciendas precisamente medias de tipo feudal de esas haciendas transicionales, ¿no? Y nos pasamos a Martínez Negrete, ya es la hacienda porfirista, ¿no? Es la hacienda porfirista prácticamente. Entonces yo creo que por lo menos nos permiten ubicar esta transición pues rápida, ¿no? Que tiene México como nación recién emancipada de España, a su paso a lo que viene después, ¿no? Entonces también eso, yo creo que es un aspecto que nos ayuda a comprender cómo nos formamos como país, ¿no? Ya recuerdan la vez pasada lo que mencionaba Don Goyo, cómo me quedó mucho ese comentario que hizo él, porque en efecto 300 años de colonia van a conformar, o en su caso a implicar, que la aparente democracia que se va a construir después pues tenga muchos defectos, ¿no? Y sea muy tardado en lograrse. Y bueno, pues yo creo que Francisco Velarde, el Burro de Oro, es parte de esos obstáculos, de esas dificultades que hay para ir construyendo una sociedad. Y como bien tú lo dices, esa construcción tan abrupta de sociedad que tenemos, ¿qué implicó? Pues que la historia se escribiera de determinada manera y unos buenos, otros completamente malos, cayeran en esa desgracia histórica. Y pues lo que tú resaltas, yo creo que es muy válido para que la gente que que escribe historia, los nuevos historiadores, pues tomen en cuenta esa orientación, donde darles una calidad más humana, más bien más de su época, de sus circunstancias, de cómo y por qué se construyeron ese tipo se comportaron así ese tipo de personajes, ¿no? Y no tanto con esta idea de buenos y malos. Sí, y hacer así de veras las investigaciones a conciencia y a fondo, y no documentarnos en los comentarios de esquina, porque precisamente así se demeritan las personas, y lo que más hacemos es quedarnos con una información demasiado reducida, demasiado pobre, poco humana además, y que es lo que nos despierta a nosotros el deber de hacer justicia, en el sentido de darle a cada quien lo que corresponde y su mérito, porque pues Claro. tuvo costos. Una pregunta, Armando, perdón, nuevamente. ¿Hay al menos pinturas del personaje que se tengan de...? Ah, sí hay una fotografía, ¿no? Ismael, sí hay una fotografía. Sí, yo siento que pues vamos a leer un poquito más. Adelante. Nada más aclárame, o sea, él estaba en Guadalajara y luego está en la barca y luego muere aquí en el Teco. Mire, cuando tuvo su estancia en Zamora, llegó a ser prefecto de Zamora. Entonces, él tenía un ejército. El ejército
le daba protección a Zamora, a La Barca, a toda la región, ¿verdad? Entonces, pues, como nunca pasaba aquí nada, pues nadie le decía nada y él, como él lo pagaba, pues más mejor, porque pues, todos los títulos que llegó a tener y que se los merecía más que merecidos, porque él pagaba todo y guardaba pues la seguridad de toda esta zona. Nomás le temían a los ejércitos, como lo veían tan pulcros, todos bien uniformaditos, casi la mayoría con caballos blancos. No, hombre, su carruaje con caballos blancos y enseguida su ejército, no, pues impresionó hasta Maximiliano. En una ocasión que hizo un recorrido de Querétaro a Morelia, ahí en Pencamillo, fue el único encuentro que tuvieron con Velarde, que dice que al bajar, que al ver llegar ese ejército, se quedó sorprendido Maximiliano. Dijo, caray, ¿quién es ese príncipe ranchero? Como llegó él también, con la presencia, impactó pues a Maximiliano. Él, en su sana actuación, o como haya sido, él lo hizo de una forma nada que no fuera en favor de los mexicanos. Y algunos enemigos pues de ahí se aprovecharon para darle contra y lo lograron, obvio. Porque eso se evidencia, don Arturo, está, por ejemplo, la carroza está en Morelia. En Morelia está la acá carroza. no se podía. Ya don Armando la reclamó. Ya la reclamé, pero también ellos. Y le digo ya del museo, esta carreta pertenece a Vista Hermosa, y nos la vamos a llevar. ¿Qué hay en el Museo de Vista Hermosa? El director del museo regional o de Morelos, la casa de Morelos, le dijo claramente, mire, si se lleva este carruaje de aquí, Se acabó. ya nadie va a venir. Bueno, que sea Es una el réplica. atractivo principal. Es como el penacho de Moctezuma, ¿verdad? Está en Austria. Digo, porque nosotros queríamos traernos un vagón, ¿verdad? Para el Museo Blanquertino. No. Y yo digo, pues aunque sí me lo pongo en la cabeza, pero que haya eso. Y ojalá Aquí, más gente, ¿no? aquí en Tocumbo está un vagón en una quinta. Es un vagón de los que se llevaron. de ¿Usted aquí. ya lo vio? ¿Dónde? ¿Usted ya lo vio? ¿Ese vagón? No, pero me han platicado. Inclusive hay alguien que me va a poner en contacto con esa familia para platicar, nada más, Sí, no para sí, quitarle nada, ¿verdad? Y me decían que por qué no se contrataba un buen herrero para hacer una réplica, que prestaban el vagón para que se hiciera una réplica por traerla aquí en Japón. ¿Usted qué opina, maestro? ¿Acerca de qué? ¿Acerca de qué? La carreta Del vagón y que hagamos del tren jalado por mulitas. Pues, ¿qué les puedo decir? Yo poco conozco de eso. Más bien quisiera mi observación referente al burro de oro. Lo que dijo pues Armando, ¿no? Si me permiten. Claro. Partiendo de una metodología, utilizando el método crítico, como una forma de análisis de los contextos y las contradicciones que se dan entre lo dicho, lo hecho, entonces lo que debiera y lo que se dio, es decir, una contrastación. Hago el siguiente comentario.
Esto correspondió a un momento histórico de nuestro país. Acababa México de perder la mitad de su territorio. La admiración que sentían por el vecino país y malos conservadores vendidos. Se le ha hecho mucha justicia a Juárez y yo pues obviamente que lo único que digo es que esa palabra de respeto al derecho ajeno es la paz, pues es lo único que podemos recuperar, porque de allí en fuera, digamos, el servilismo de Juárez, el prestarse a este abuso del burro de oro, eso de que venía el indulto en camino, no. Estábamos en los albores del capitalismo. El feudalismo muy a la mexicana, que fue la hacienda, esa época de transición que ya mencionaba aquí el compañero, estaba feneciendo. Entonces estamos al borde de una revolución ya. Incluso ya estaba por allí casi Porfirio Díaz, ya casi en ese tiempo. Entonces nos da a entender que había muchos intereses, unos de entreguismo, otros por intereses particulares, en este caso apropiarse de lo que nunca construyeron. Eso no es nuevo, por eso tenemos un país así. Es un país, nuestro país ha tenido gente entreguista, que siempre pone los intereses de los extranjeros por encima de los propios. Eso no es nuevo. Esa mala cultura está reproducida en esto que tú estás diciendo, hermano. Y que no se hace justicia, obviamente, a las personas de trabajo, a las personas que progresan independientemente. Fue el sistema económico. Eso hay que entenderlo. Nosotros ahorita lo vemos como explotador o eso. No, si todavía en Estados Unidos había esclavismo en esa época. Entonces, ¿de qué nos extraña? Aquí no hay otra. Aquí simplemente quisieron robar los billetes, el oro, y lo dejaron, discúlpenme la expresión, como un perro allí. ¿Por qué? Por malagradecidos, porque fue un botín, fueron aves de rapiña, fueron de veras como hienas a abusar de todo eso. Y después vino, ¿cómo se repartieron las tierras? ¿Qué hicieron con ellas? Vino el sistema, vino la repartición de tierras posteriormente con la reforma agraria. ¿Y qué ha pasado en todo ese tiempo? Les dan tierras a los campesinos, viene el programa de Ban Rural, al estilo Europa, etcétera, todo eso, los graneros. ¿Y qué ha pasado ahora? Las tierras nuevamente vuelven a los terratenientes, a los caciques, a las haciendas. Y con eso se cierra un ciclo de nuestra historia. Mi reflexión es, y propuesta es, que cada quien desde el espacio donde vivimos, como dijo la Madre Socorro, ¿saben qué? Tengamos dignidad. Démosle respeto de trabajo, de responsabilidad a cada uno de nuestros actos. No permitamos las injusticias. Si las permitimos, vamos a seguir reproduciendo este sistema independientemente de que sea la hacienda, de que sea capitalista, que sea la 4T. ¿Sí? Desde aquí, mis mejores deseos para que tengamos mejores formas de análisis, de escucharnos, de compartir, de coincidir, de reflexionar. Gracias, amigos, por invitarme.